Buen día, gracias por estar con nosotros. ¿Todo bien? Muchas gracias a ustedes, ¿todo bien? Qué bueno. Se cambió de partido el diputado Alessandri. Así es la vida. Más adelante, un poquito más para que se les vea. Para que... Muy feliz de estar en Megavisión. Es que está muy atrás, entonces la luz le llega menos. Renovación Nacional, por eso Diputado, un poquito más de la UDI. Oiga, pero es que ¿sabe lo que pasa? Ya, yo asumo el error, lo que pasa es que lo tenía acá como rellá, pero no importa, sí sé. Más dije yo, pero ¿cómo si es de la UDI? Bueno, cosas que pasan en los vivos, ¿no? Mi hermano Felipe es de Renovación Ve Nacional. usted, y el otro día le dije Felipe Alessandri. Diputada Maite Orsini, por favor, adelante acá, también para nosotros. Oye, ambos reelectos con una buena votación en la última elección parlamentaria. Ya, bueno, queremos comenzar esta conversación junto a ustedes. Mirna lo decía, tenemos un montón de temas que son muy relevantes precisamente por la semana en la que estamos viviendo. Pero nosotros comenzamos esta dinámica de la siguiente manera. Yo en mis manos tengo 6 sobres. Les quiero pedir a mis queridas conductoras que también se acerquen a mí para ayudarme, porque son demasiados. Por favor, venga para acá, Mirna, usted me ayuda. Por supuesto. ¿Cuál es el problema? Mira, tengo 6 sobres en mis manos. Que ninguno sea el sobre azul, ojalá. Hay un celeste. Hay celeste. Aprovechémoslo el celeste. Oye, pero miren, para que todos sepan en la casa, tenemos número 1, 2, 3. Ustedes se pueden llevar por los colores o por los números. Aquí los números. Sí, ahí están. Ahí están, ¿o no? Se pueden llevar, como decía, por los colores, sobre azul, lo que ustedes quieran, o por el número, pero cada uno trae una pregunta, un concepto, una idea, que vamos a desarrollar con ustedes en 30 segundos, y ese es el desafío que va a tener tanto usted, diputado Orsini, como usted, diputado Alessandri. Parto por la diputada, que puede venir a buscar el sobre que usted quiera, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, verde, rojo, el que usted quiera. Estoy entre el verde y el rojo, y me voy a quedar con el rojo número 2. Rojo número 2. No lo abra todavía. Estamos en vivo. Eso, ya. Que no todavía quedamos estar de pie. Ya, el rojo para usted. Y el diputado Alessandri, ¿con cuál se queda? El 4 celeste. 4 celeste. Vamos, perfecto. Por no decir azul. Ya, me gustó. Listo. Diputada Orsini. Les voy a pedir que se ubiquen un poquito más para acá, porque la pregunta la vamos a plantear ahí en la pantalla gigante. Bien. Diputada Orsini, muéstrenos qué dice su sobre. ¡Qué miedo! ¡Ay, qué lindo me tocó! ¿Cuál? Nueva Constitución. Como usted si usted se fija bien, tiene atrás el cronómetro, 30 segundos para responder ¿qué? Ahí está la pregunta. Nueva Constitución. ¿Debe existir un nuevo proceso para escribir otra Constitución si en el plebiscito se impone el rechazo? Maite Orsini tiene 30 segundos desde ahora. ¡Ya! Nosotros hoy día estamos enfocados en que este proceso se apruebe, en avanzar en esta nueva constitución que nos representa, en mi opinión, a todos y a todos de una mucho mejor manera que la constitución del 80, que sobre todo las formas democráticas en las que fue planteada, cómo nace esta nueva constitución y también el resultado. Yo estoy contenta con el texto, creo que estoy confiada en que vamos a aprobar este 4 de julio. Bien, de septiembre. Excelente. Yo sé que usted va a querer decir algo de esto, pero se tiene que aguantar un poco porque queremos conocer lo que sale en su sobre, diputado Alessandri. Esto es como la lectura de los Óscar, ¿no? Más o menos. Tal cual. Depende de la pregunta en todo caso. Ojo que se han equivocado harto y hace poco uno recibió un manotazo, ¿se acuerdan? El CAE. Cae. Ya. Temón. Nos vamos con la pregunta para usted. CAE, condonación del CAE a todas las personas, independiente de si pagan o no, si han pagado, qué nivel de deuda tengan, en fin, pueden ser tantas las ideas allí, pero condonación del CAE a todas las personas, independiente si pagan o no, diputado Alessandri, de ahora ya. Primero decir que el CAE que existe hoy día no es el que había el año 2000, hoy día tiene límite, un porcentaje de tus ingresos por ciertos años, y evidentemente que a pesar de que puede ser muy popular, decir se le perdona a todos inmediatamente es una mala señal para el que lleva 5 o 10 años pagando, para el que lo ha hecho con mucho esfuerzo. Yo haría una condonación, pero premiando al que ha pagado más, premiando al que tiene menos cuotas morosas, premiando al que está al día, porque de lo contrario, con el solo anuncio, todos dejan de pagar y no pueden estudiar. Bien, nuevo diputado. Bien. ¿Qué idea? Profundicemos entonces, vamos a partir por la pregunta de la diputada Maite Orsini, que es esta pregunta respecto de qué tiene que pasar si gana el rechazo. La diputada dice que se la juega porque va a ganar el apruebo. Y que no va a ganar el rechazo. Que no va a ganar el rechazo. No es tema. No contesto preguntas hipotéticas. Me imagino que eso significa que usted es del sector que aprueba para aprobar.
Porque otros Apruebo dicen, para aprobar. apruebo para reformar, etcétera. Ya. Apruebo para aprobar. Exacto. Entonces, diputado, ¿cómo lo ve usted? Al diputado Alessandri, ¿qué pasa si gana el rechazo? Su partido ya ha dicho que se abre la posibilidad de un nuevo proceso constituyente. La pregunta es ¿cómo se va a producir ese nuevo proceso? Nosotros creemos efectivamente que aquí ha fracasado este texto en particular, pero no ha fracasado todo el proceso. Chile dijo por 80-20, quiero una nueva constitución, quiero dar un nuevo paso. Chile tiene que prepararse para los próximos 40 años. Se le encomienda a un grupo de 155 escribir un texto, y este texto que sale de esta convención pareciera tener muchos flancos abiertos, muchos temas que no están resueltos, y nosotros creemos que de todas maneras tiene que existir una fórmula para un nuevo texto, también plebiscitado. No me refiero a que lo haga el Parlamento a puertas cerradas o un comité de expertos. Cualquiera sea la fórmula, tiene que terminar con un plebiscito, ojalá un tiempo más corto que el año y medio que nos hemos demorado para no alargar la incertidumbre. Ya, pero para entenderlo súper bien, diputado, usted no es de aquellos que dice rechazar para volver a lo que tenemos. Para nada, y revisen ustedes las declaraciones antiguas del presidente Boric cuando le dicen, siendo diputado, la negociación del 15 de noviembre, ¿qué pasa si gana el rechazo? Bueno, parte el proceso de nuevo, decía él, y yo estoy con esa frase, parte el proceso de nuevo, ojalá un mejor proceso, más corto y con un mejor texto. Diputado Orsini, ¿usted qué opina de este planteamiento que ha hecho la UDI? ¿Usted le cree a la UDI que efectivamente el día 5, si gana el rechazo, van a hacer todo lo posible por avanzar hacia un nuevo proceso constituyente? ¿A dónde? Donde usted quiera. Hable Háblelo. tranquilamente nomás. Mire, la verdad es que la UDI históricamente se ha opuesto a las transformaciones y a los cambios. No es nuevo que hoy día también quieran oponerse a esta nueva constitución. Históricamente han estado en contra de leyes como el divorcio, la ley de aborto en 3 causales y aquellas leyes que van camino al progreso de este país, y no me sorprende que en esta oportunidad sea distinto. La verdad es que a mí la sensación que me da, y lo que yo creo que es honesto, es decir que a la UDI le gusta el status quo, que cree que las cosas tienen que seguir tal como están. A ver, ¿qué dice usted, diputado Alessandri? Porque el tema es complejo, porque ustedes tendrían que establecer un mecanismo para lograr efectivamente ese cambio constitucional, ¿no es cierto? O sea, el avanzar hacia una nueva constitución estamos hablando, ¿no? Una muestra potente es lo que lanzó Matías Walker, senador por Coquimbo, y Jimena Rincón, ¿cierto? Perfecto. Del Maule. Ellos dicen, como primera prueba vamos a bajar el quórum de 2/3 a 4/7. Eso ya a la actual constitución. Y no solo la apoya gente de centro derecha, sino que también de la exconcertación. Habría mayoría en el Senado para eso. Eso es una muestra de que una gran parte del mundo político dice, gana el rechazo, no es un frontón, no es un muro de cemento, gana el rechazo y sigue un proceso para llegar a un buen texto, y siempre, esto es muy importante, plebiscitándolo al final. Oiga, pero tiene mayoría en el Senado porque se acaba el Senado el 2026. Puede ser, pero existe, lo importante es que está abierto. Da la impresión de que son los que más han hablado del tema son justamente los senadores o senadoras que se van a ver perjudicados porque el periodo va a durar menos, no 8 años, sino 4. No, pero yo hay algunos que dicen, no, ¿sabe qué? Aquí en realidad no está justamente el espíritu que usted señala, sino más bien una cuestión cortoplacista de seguir en el cargo. La discusión no es si Matías Walker pierde la pega o no, la discusión es si sirve el bicameralismo, si sirven 2 cámaras, una cámara revisora, una fiscalizadora. Yo creo que sí, si uno ve experiencia, el mismo Perú está volviendo a la bicameralidad. Y en otros países, en Estados Unidos, hay muchos ejemplos de países con 2 cámaras fuertes que permiten que los países piensen a largo plazo. El Senado está un poco para eso, a 8 años, no a 4. Tenían que tener 40 años, los territorios eran más grandes, hacían otras funciones, nombraban a los jueces, por lo tanto... Es que ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque es importante tener la confianza o no de que efectivamente, si es que ganar el rechazo, como ustedes dicen, va a existir un nuevo proceso constituyente. ¿Qué significa eso? Tiene que haber un nuevo acuerdo político, una nueva reforma a la Constitución, una nueva citación a convencionales, una comisión de... Es importante porque lo que sabemos hasta ahora es que si se rechaza lo que dice la reforma que permitió el proceso, es que se mantiene la actual constitución. Sí, lo que estamos Punto. todos de Hasta acuerdo, llega. unos dicen aprobar para reformar, otros dicen rechazar para reformar, o sea, todos estamos de acuerdo, una gran mayoría, que el texto es malo, ¿cierto? No. La cosa es cómo abrir la puerta, cómo abrir o una mayoría en las encuestas, me refiero. Cómo abrir los mecanismos para que este proceso no se encuentre con un frontón y pueda seguir. Y si eso es un acuerdo firmado,
y eso da tranquilidad, bien. Si eso es un cambio legislativo más allá de los 4/7 de Matías Ya, pues usted Walker, está toda la opción. O sea, también dispuesto a eso. Quedan 2 meses y medio, ese es el único Exacto. problema. Yo creo que Jorge ha sido claro en cuál es su postura. Acaba de plantear que lo que hay que hacer es bajar el quórum de la Constitución a 4/7, por tanto lo que quiere hacer es reformar la Constitución del 80. No está disponible hacer un nuevo proceso para crear una nueva Constitución con un nuevo órgano tal como se hizo hasta ahora. No es en así. el fondo es rechazar para reformar la Constitución actual. No Eso es así. Fue eso un es lo que yo ejemplo entiendo y lo que yo quiero es de lo que se está planteando. ideemos una nueva fórmula, ya sea con expertos, dije, ya sea dentro del Parlamento, una mezcla de Parlamento y expertos, pero dije Ya, también, pero lo otra más importante para mí es que al final hay otra un elección por plebiscito. convencionales no. Puede ser. Lo más Ya, es que importante le para pregunto, mí, porque las personas lo que no puede faltar para mí, yo dije, ojalá más corto por la incertidumbre económica y ojalá siempre al final con un plebiscito abierto. Eso para mí no puede faltar. Perfecto, pero mire, vamos a seguir hablando de Constitución porque tenemos todavía un margen bastante amplio una vez que ya se conozca el texto completo, pero queremos llevarlo a un tema que está haciendo hoy día, va a ser ahora a las 11 de la mañana, queda un poquito rato, y que es tremendamente preocupante, y es la formalización no solo del presunto autor del crimen del suboficial de Carabineros David Florido, sino también de una funcionaria del Poder Judicial que habría, y lo pongo en condicional porque tendrá que determinarse, escondido a esta persona y que en definitiva, ¿no es cierto?, lo encubrió, esa es la palabra. Yo quiero saber cuál es el alcance que ustedes ven a eso, porque de comprobarse este vínculo, esto es de una gravedad absoluta, porque no es cualquier persona que esconda a un delincuente, es una persona que además trabaja para el Poder Judicial. Diputado Orsini. Sí, evidentemente los hechos son de gravedad. El fallecimiento, el asesinato del funcionario de Carabineros es algo que condenamos y lamentamos, y por supuesto que también el encubrimiento por parte de la funcionaria del Poder Judicial. Pero yo quisiera poner un poquito de paños fríos en un punto en particular. Yo no creo que la regla en el Poder Judicial sea la corrupción y el vínculo con la delincuencia. No creo que estemos hoy día como país enfrentados a esa situación. Este es un caso grave, pero es un caso particular que hay que atender como tal. Diputado Ahora, siguiendo tu misma... Buenos días, Maite. Buenos días. Es buen punto que señalas por lo siguiente. Uno dice, mire, es la punta de lanza, es un caso puntual, es un caso esporádico, pero ahí viene inmediatamente, claro, una excepción. Y yo coincido contigo, Maite, pero la pregunta es, como sociedad, ¿estamos dispuestos a generar una línea Maginot? Que es para que esos casos sean exactamente los minoritarios y no vaya a caer una sombra sobre el Poder Judicial en temas centrales, que uno dice, bueno, deberíamos apostarle a eso, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se podría hacer entonces? Porque claro, uno entiende, la lógica diría la máxima sanción para que, y una investigación profunda para que este de verdad sea un hecho excepcional y que se entienda de que va a ser excepcional bien, siempre. Bien interesante lo que dije, Ángeles, por lo siguiente. Siempre uno tiende a decir, ¿sabe qué? El máximo, es decir, cadena perpetua y doblada si es posible. Pero hay un marco jurídico, legal, penal, que establece para cada situación las leyes, ¿cierto? Sí, pues, las una condenas sanción. que vayan a lo máximo. Porque yo creo que tenemos que desterrar también, porque uno que cree que comunicacionalmente es bueno decir, sí, la máxima y cambiemos las leyes y toda esta cosa. Yo creo que muchas leyes no hay ni siquiera que cambiarlas, hay que aplicarlas. No, yo ahí tengo una diferencia contigo. Yo creo que uno de los problemas que enfrentamos como seguridad como sociedad en materia de seguridad es que nos hemos en los últimos 30 años ensañado en resolver el problema de la seguridad a través de el aumento de penas, pero no de cualquier pena. Los delitos de corrupción, los delitos de cuello y corbata, los delitos medioambientales, son delitos que tienen penas desproporcionadas en relación a los delitos más de bagatela, al robo, al asalto, que tienen penas altísimas. Yo creo que en este caso en particular, yo siempre he sido contraria al aprobar leyes que aumentan penas, porque creo que no es una medida efectiva para solucionar el problema de la seguridad. Pero en particular, en este tipo de delitos creo que tenemos una legislación deficiente y hay que robustecer las penas y las sanciones para la corrupción y los delitos de cuello corbata. Si ella fue encubridor, no es cualquier encubridor, porque es un encubridor que trabaja en el Poder Judicial, que tiene acceso al computador, a la carpeta investigativa, sabe si han autorizado allanamiento de una casa, le puede avisar, oye, muévete a la otra casa porque van a allanarte en este momento. Entonces,
es un Mueve las encubridor pruebas. con información privilegiada, y eso es lo grave. Claro. Ahora, en el mejor de los casos, ¿cierto? Uno dice, no, fíjate que era la pareja y era una cosa de amistad, pero en el peor de los casos, ella es parte de una red, ¿cierto? Del Poder Judicial, que protege a otra red que es el ámbito delictivo del cual sería miembro el que disparó el gatillo y asesinó al cabo, ¿cierto? Entonces, es demasiado importante saber Totalmente. si ella trabaja Sí. sola en el Eso lo Poder vamos a ver Judicial, ahora, a las 11. y cuáles son las comunicaciones, los WhatsApp, los correos Claro, electrónicos. ¿de qué se la Totalmente. acusa? ¿Es primera vez que Sí, le piden proteger claro. a alguien o es la quinta vez que está protegiendo a Ya, ¿y alguien? usted coincide Claro. con la diputada Orsini que efectivamente estamos al debe en la sanción a este tipo de delitos? No, yo creo que, bueno, no existe, yo creo, la figura especial para el que encubre con este agravante que es ser miembro del Poder Judicial, pero yo creo que las penas también son señales. Nosotros el año pasado en la Comisión de Constitución subimos las penas justamente a los delitos de cuello y corbata, delitos medioambientales, como no se había hecho nunca. Pero también yo creo importante dar señales como la ley Naín, que soy uno de los autores. Está la primera ley Naín, está la segunda que quita los beneficios, porque dispararle o asesinar a un carabinero, a un PDI, a un gendarme, no es igual que a cualquier persona. Él es igual de grave, pero el símbolo no es igual, porque representa al Estado de Derecho, a la democracia y al orden público. Lo que nosotros hemos propuesto, mirando experiencias internacionales, es que esa proporcionalidad que nos rige a nosotros cuando nos defendemos en nuestra casa de un asalto o en la calle, ¿cierto?, de un mechero, esa equivalencia, cuchillo a cuchillo, pistola a pistola, no corra para las fuerzas de orden y seguridad. Que para ellos sea la razonabilidad, no la proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que si viene una turba de 5 personas, aunque venga sin armamento, y el carabinero les dice deténgase, el carabinero pueda usar más fuerza contra ellos, porque él, primero, siempre son menos, y segundo, está representando al Estado de Derecho, al orden público y a la democracia. Por lo tanto, y a propósito de Canadá, que hubo una gira presidencial hace poco, ¿cierto?, copiando, tomando ideas de Canadá en temas medioambientales, uno de los países en que rige esta razonabilidad de la fuerza es en Canadá. En Canadá el policía anda solo en la patrulla, no como nosotros andan de 2, de 3, y se baja y tiene distintos tipos de armamento. Un armamento de estos eléctricos, ¿cierto? Un bastón retráctil, pero también tiene una escopeta de alto calibre, el policía en la maleta de su auto. Sí. Razonabilidad significa, por ser policía yo, puedo usar más fuerza de la que tú tienes Pero para pongamos atacarme, un ejemplo, básicamente. marcha la Confeche, el carabinero de transporte que dispara cuando viene una cantidad de cuánto, más de una decena 20, sí. Ya, en ese caso, con su Por- ley por promulgada, supuesto. ¿qué sería? ¿Qué pasaría allí? Y recuerden ustedes el caso del aeropuerto con el Uber, como hace 3 años atrás, que un Uber no se detiene, Sí, ¿cierto? Y no, empieza a avanzar. Y le empieza a empuja avanzar. con el auto y el carabinero cuando va a declarar dice, oiga, 1.200 kilos de auto contra un humano de 70 Ya, pero- kilos, pero ¿cuál es la diferencia? evidentemente Porque uso la Para pistola. entender proporcionalidad y razonabilidad, eso no se puede perder. ¿Qué significa con esto promulgado? Que ya no se cuestiona que el carabinero procedimiento siempre, de investigación. que el carabinero siempre que haya un peligro contra él o contra un tercero puede usar incluso el arma de fuego. Ojalá primero el bastón retráctil, primero el teaser eléctrico, pero también el arma de fuego. Por supuesto que hay diferencias. Si va una turba corriendo hacia un teléfono público, que todavía en el centro quedan algunos, es distinto que si va corriendo hacia el Palacio de la Moneda, ¿cierto? Que va a entrar a un edificio público. Y el carabinero ahí tendrá que ocupar la razonabilidad, Ya. pero siempre tener la posibilidad de ocupar el armamento. Porque es lo que es lo más impactante que dice el papá del cabo Florido, ¿cierto? Él dice, tenía la pistola, sabía que el otro estaba con pistola, pero decide perseguirlo y taclearlo, Claro, como en el a rugby, lanzarse. porque le da pánico sacar el arma porque sabe que le va a caer encima la opinión pública, los políticos y que no lo van a defender nadie. Entonces eso es lo que tenemos que revertir, porque lo peor que le puede pasar a un país es que llaman a la patrulla y le dicen hay un tiroteo en tal calle y el policía decide darse 3 vueltas a la manzana y llegar cuando están todos en el Sí, suelo no, claro, ahí no funciona nada. abatidos. Tiene toda la Diputada Orsini, ¿cómo lo ve usted esto? Sí, yo creo que el tema es más de fondo que la discusión sobre la proporcionalidad o sobre la racionalidad. No puede ser que un carabinero no tenga la formación suficiente para saber cuándo usar su arma, cuándo no usarla y en qué circunstancias y de qué forma usarla. Los carabineros en Chile tienen una formación, los suboficiales, de 1 año. Si no me equivoco, en 1 año les entregan la formación completa en legislación, en uso de la fuerza, en aprender a usar el material y se van a las calles. Y la verdad es que yo creo que acá lo que hay que hacer es repensar nuestras policías y yo creo que acá vamos a estar de acuerdo con Jorge que tenemos una policía que es tremendamente ineficiente en Chile. Tenemos 2 policías
Carabineros y PDI con duplicidad de funciones. Ambas tienen sus propias unidades, el OS7 por un lado, la PDI tiene su unidad duplicada, y la verdad es que sumado a la crisis de legitimidad que han tenido por los casos de fraudes que han sido de alta connotación, que no son la regla general, quiero insistir también como en el punto anterior, no es que los carabineros en Chile sean ladrones, pero han habido casos específicos de alta connotación que han hecho perder la credibilidad en los carabineros, ni hablar también de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, y urge que repensemos una policía y desde ahí también pensemos en la formación que se le va a dar a las policías, terminar con los 2 escalafones que tenemos hoy día. Para aclararlo, usted dice que Carabineros muchas veces no utiliza su arma de servicio por una falta de formación, no porque estén inhibidos, como planteaba el diputado Alessandri, con respecto a que cuando la usan les cae encima el cuestionamiento Yo de los creo políticos. efectivamente que el problema es un problema principalmente de formación policial. Creo que los policías no saben cuándo, cómo, en muchas ocasiones usarla, y no saben tampoco cómo manejar el uso de la fuerza pública, porque no es lo mismo cuando uno te golpea en la calle porque hay una riña en la calle, que cuando alguien que representa al Estado y que nosotros le entregamos el poder de ocupar la fuerza te golpea o te maltrata, o como los muchos casos que hemos recibido de denuncias en comisarías. Una mujer hace poco fue brutalmente golpeada en una comisaría por hacer una denuncia. Entonces acá el problema, en mi opinión, es de formación policial. A ver, diputado. Yo creo que los carabineros son ciudadanos igual que todos nosotros, no son superhombres, no van a la escuela que fue Iron Man o Superman, no van a tener poderes para enfrentar una turba de 20, y cuando esos 20 ataquen al carabinero de transporte en Las Tarrias, recuerden ustedes que no estaba el video todavía, inmediatamente desde la vocería de gobierno dicen: esta es la razón por la que hay que refundar Carabineros, y todos al cuello del carabinero, nadie preocupado de por qué. Y cuando a mí una vecina me manda ese video, finalmente lo subo a las redes sociales y entendemos todos que son 20 que se han abalanzado sobre un policía sin chaleco antibalas, no de fuerzas especiales, y él decide usar su arma. Yo creo que no es formación. El carabinero sabe exactamente cuándo usar su arma. El problema del carabinero, ya desde el punto de vista humano, que sabe que no va a tener respaldo, que va a perder su sueldo, su seguro de salud, que va a quedar sin abogado. Otra cosa también, corríjame si me equivoco, diputada, pero usted dice que hay duplicidad y eso genera ineficiencia, claro, entre la PDI y Carabineros. Yo creo que tenemos que tender a separar las funciones, que una sea la preventiva, otra la investigativa, y donde se topan, evidentemente que no... ¿Y usted considera que las policías hoy día son ineficientes? Hay cosas en que son ineficientes por distintas decisiones que han tomado distintos gobiernos. Ahí está el caso, por ejemplo, de los autos Dodge, ¿cierto? Que no tienen repuestos, que son demasiado grandes para entrar a los pasajes, como el que está saliendo en pantalla. Las policías, eso es un detalle, pero deberían tener autos arrendados y cuando se rompe el auto reponerlo en 24 horas. Una sola cosita que le quiero preguntar a la diputada Orsini. Diputada Orsini, ¿usted cree que el gobierno igual desde ese episodio que describe el diputado Alessandri cambió de alguna manera la percepción? Esto de que salgamos rápidamente a condenar antes de, lo que pasó en ese caso puntual, recordemos el famoso tuit de la ministra de Bienes Nacionales, en fin. Estamos hablando de los 100 días del gobierno, el gobierno ya cumplió 100 días, cambió la percepción del gobierno, es más cauto, tiene más cuidado a la hora de condenar ex ante una situación como la que se vivió en esa oportunidad. Yo creo que hay que ser sumamente responsable. El gobierno es gobierno de todos y todas, no solamente de un sector político. Hace algunos años nosotros representábamos una fuerza en el Parlamento y hoy día somos el gobierno de todos los chilenos y todas las chilenas, y tenemos que ser, y tienen que ser, yo soy parlamentaria, pero quienes llevan las vocerías del gobierno tienen que ser tremendamente cautelosos y tener toda la información a la mano antes de dar declaraciones. No queremos tener casos como en el gobierno anterior también pasó, por ejemplo, en el caso Catrillanca, que funcionarios de gobierno salieron a decir que era un enfrentamiento. Efectivamente, para ambos lados hay que ser cauteloso cuando se trata de ser gobierno, porque ya no somos una fuerza política en el Parlamento, sino que representamos a todos los chilenos. Sí. Teniente Daniel Medina, de Comunicaciones, ¿usted coincide con la diputada Orsini? ¿Falta formación en los profesionales de Carabineros, indistintamente cuál sea la escuela, ¿no? La escuela de suboficiales o la escuela de suboficiales u oficiales? Bueno, saludar a los diputados, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un tema importante. Hoy en día la formación es la esencia de cualquier profesión, no tan solo de ser carabinero, sino que de todas las profesiones que hoy en día tiene Chile.
Obviamente que se hacen mejoras y estamos en ese proceso. Por eso ya los carabineros que van a egresar este año son con el doble de años que estaban anteriormente. ¿Cuánto es eso? Son 2 años y la escuela también de oficiales son 4 años. Entonces se están potenciando la parte formativa, que es súper esencial. Y lo otro también que son las distintas materias que nos toca ver todos los días. Pero acá igual se separan la línea de formación. Hay una formación que es totalmente académica, que es, por ejemplo, el tema de derecho procesal, derecho humano, que está el enfoque principal de nuestras funciones hoy en día, pero también está la parte práctica, de cómo yo, como carabinero, actúo de acuerdo a los distintos procedimientos que nos vemos enfrentados todos los días. Cerca de más de 15 millones de procedimientos nosotros tenemos al año, a nivel nacional. Muchos de ellos son totalmente distintos. Algunos con enfrentamiento con arma de fuego, otros que no son así. Teniente, uno de los cuestionamientos que se hacía años atrás tenía que ver precisamente con que se salía de la escuela y después, salvo cursos específicos, no había mayor actualización. Por ejemplo, la práctica de tiro. Se cuestionaba. Entonces ahora, efectivamente se ha ido modernizando eso. Claro. ¿Ustedes tienen práctica de tiro? ¿Cuál es la práctica Claro. de tiro que tiene un suboficial hoy en día? Que es bueno explicarlo. Sí. Todos nosotros tenemos que pasar año a año por la práctica de tiro. ¿Ya? Y eso tiene una evaluación. ¿Ya? Y todos lo hacemos, sin importar el grado. Ya. Lo otro también que es importante es que todos pasamos por procesos de perfeccionamiento. Cada vez que yo voy a ascender inclusive de un grado a otro, yo estoy todo un año estudiando. No tan solo la parte operativa, sino que toda la parte de actualización legal que tenemos en el país. Eso en las dos escuelas. En todo, en Ya. Carabineros en general, Ya. en total. Acá no separamos que sean oficiales, no, todos. Todos, cada vez que ascendemos, pasamos por estos cursos de perfeccionamiento. De hecho, está el Centro Nacional de Perfeccionamiento de Carabineros que se preocupan de esto. Hay docentes, de hecho, la escuela está acreditada, hay convenios con universidades también, porque somos parte también de trabajo en conjunto con algunas casas de estudio, que es importante. Está bien. Algunos nos toca también estudiar con otros países. Yo en estos momentos estoy estudiando, por ejemplo, con la Policía Nacional de Ecuador, para poder conocer también cómo actúan ellos así como otros funcionarios Teniente también. Medina, pero le quiero hacer la siguiente pregunta, porque lo que se vio en el caso del suboficial David Florido es que este hombre tenía un arma, un revólver, que le percutó 6 tiros, ¿no? Pero quiero saber que muchas veces se habla de la desproporción que hay entre el armamento que usa Carabineros respecto de lo que está en manos de los delincuentes. O sea, estamos hablando de armas automáticas. Entonces la pregunta es, ¿ahí hay que actualizarse también respecto de las armas? ¿La ley tiene que ser modificada para que aquello ocurra? Siendo muy franco, muy sincero, a lo que nos vemos expuestos todos los días los carabineros son a distintos tipos de armamentos. Y claro, armamentos de un calibre ya muy alto, inclusive armamentos de guerra, fusiles de guerra. Sí. Y obviamente que nosotros los carabineros mantenemos toda la herramienta que el Estado nos entrega, ya sea nuestro armamento de fuego o los distintos medidas de protección que nosotros tenemos. Pero sí, hay casos en donde nos vemos enfrentados y lo vemos en algunas partes del sur, por ejemplo, en donde el poder de fuego es bastante importante. Obviamente que ahí lo que uno hace permanentemente es tomar estos procedimientos para buscar la mejor forma de actuar, porque lo que hace Carabinero y lo que le pasó muchas veces a los que se ven día a día enfrentados a estos procedimientos es llegar lo más rápido posible, porque eso es lo que la gente necesita. Hoy en día, ¿qué quiere la gente? Que los carabineros lleguen lo más rápido posible. Y ahí es donde uno tiene que ver de qué forma llega, cómo llega, con el equipamiento, con cuánta gente llego, Claro. con la información que tengo. Entonces es súper complejo. No tan solo el tema de que sea un armamento con qué me voy a enfrentar, sino que las circunstancias en las cuales yo me voy a enfrentar a ese procedimiento que la gente está pidiendo ayuda. Sí, la diputada Orsini le quiere decir algo, ¿sí? ¿Diputada Orsini? No usted en particular, pero yo creo que más que mejorar la calidad del armamento de las policías, yo soy de la idea de que solo las policías, solo las Fuerzas Armadas y las policías debiesen tener armamento. Yo soy de las que cree en el desarme total de la población civil y creo que en vez de aumentar el poder de fuerza de las policías para poder así contrarrestar el aumento de la fuerza, al final lo que ocurre con eso es que delincuentes con altos armamentos y carabineros con altos armamentos se enfrentan y quien queda en el centro es la población civil inocente que tiene que pagar finalmente las consecuencias del aumento de la violencia. Pero sobre el tema que hablábamos antes, me gustaría saber la opinión de la diputada Orsini sobre esto de la proporcionalidad o la razonabilidad. Si viene una turba de 10 personas corriendo sin armas hacia un carabinero, ¿puede usar la pistola? No. Esa es la discusión al final. Si nosotros estamos de acuerdo en darle mayor poder de fuego porque representa el orden público, la democracia y el Estado de Derecho, o si ese policía tiene que defenderse como cualquier ciudadano, como a cualquiera de nosotros. Yo creo que no. Yo creo que el policía tiene que estar investido de una protección mayor, legal y también
de armamento, de chaleco antibalas, de preparación, para estar dispuesto a ocupar, por supuesto que primero el bastón retráctil, pero si 10 personas deciden no hacerle caso a un policía y tirarse encima de él, pueden patearlo en el suelo y él no puede usar su armamento, entonces ¿quién en Chile va a querer ser? Es que ahí es donde tenemos arma un carabinero. Ahí es donde tenemos una diferencia sustancial nosotros. Yo creo que el carabinero representa al Estado. El Estado no puede ser un Estado criminal que asesine a los ciudadanos. Eso es mucho más grave. Que un carabinero dispare y mate a un civil, a mí me parece que es una señal gravísima. ¿Y que le caminen 10 personas arriba de la cabeza o no? Por tanto, ¿cuándo el carabinero puede usar su arma de fuego? Cuando su vida está en peligro. Tal como todos los ciudadanos que podemos repeler un ataque cuando nuestra vida que ahí está en peligro. Sí. Cuando la vida está en peligro. Lamentablemente. Porque eso es lo que tendrá que el tribunal determinar. Es que extrememos el argumento, o sea, porque si yo tengo una turba de 20 personas, yo no sé de ¿Y partida les dispara a los 20? No. La pregunta es que para hacer un análisis, tratando de no salirnos del laboratorio, porque esto ha pasado, ¿cómo puede reaccionar el carabinero? Disparar al aire, por ejemplo, podría ser una opción. No sé, digo, si se vienen 20 personas, porque uno no sabe si están armadas o no están armadas, etcétera, ¿no? Es súper complejo esto. Yo Oiga, sé que aquí pero hay ve distintas opiniones. usted Inglaterra, ve usted en Francia, ve usted en Canadá. ¿Qué pasa si 10 personas empiezan a correr hacia un policía, no le hacen caso cuando le dice stop, no le hacen caso y se abalanzan sobre él? Le aseguro que cualquier país desarrollado democrático, ese policía saca su arma, dispara al aire, avisa, puede disparar al aire, puede disparar a los pies, puede de alguna forma demostrar, porque siempre van a estar en minoría numérica, ¿cierto? Decir, no señor, hasta ahí llega tu línea, y por eso en Estados Unidos hay una norma que si tú te acercas a 25 pies de un policía, ese policía puede usar armamento. Porque no le hiciste caso de mantenerte alejado. En Estados Unidos señor. Un niño puede ir y comprar un arma. Cualquier persona en Estados Unidos puede comprar un arma con una facilidad increíble. En Chile no es la no están realidad las que facilidades, tenemos. pero las tienen igual. Los niños. Las tienen igual, ¿no? Y espérate, nosotros estuvimos juntos el año pasado en la Comisión de Seguridad cuando Contraloría entregó un informe que había más de 1000 armas inscritas en manos de niños. ¿Cuántas? Más de 1000. ¿En manos de niños de qué edad? Menores de edad. Menores de edad. Menores de edad, que se inscribieron legalmente. Pero ¿cómo puede inscribirse un niño no Me claro, es que eso pregunto fue exactamente lo que lo determinó la mismo. Contraloría. Inscrita a nombre de un adulto que después pasó a mano. No, pero espérese, Inscrita si a la manos de Contraloría niños. emitió un informe que dice que de las armas inscritas, había armas inscritas a nombre de niños, a nombre 1000. de menores de edad Y de personas fallecidas. Y de personas fallecidas, de sí. personas con antecedentes penales, de personas con antecedentes de violencia intrafamiliar. Ya, pero ¿qué sistema queremos? Porque yo quiero dejarle claro al diputado una cosa que me atañe directamente, porque la policía en Gran Bretaña, usted sabe, diputado, que los policías que andan en la calle por lo menos no andan armados. Eso por un lado. O sea, usted es más partidario de Pero una unos policía palos. pero usted es más partidario de una policía como la norteamericana, que a la cuenta de 3 dispara. Más o menos. Para la situación actual de Chile, esto ya se nos subió arriba de la cabeza, o sea, ya se sobrepasó. La falta de respeto del comercio ambulante, en las mismas fronteras, del crimen, de lo que pasó en Pedro Aguirre Cerda con el carabinero Florido. O sea, no es una situación normal de Chile. Chile está en una crisis grave. Y para eso necesitamos empoderar a nuestras policías, que tengan claras las reglas, que tengan claro que si disparan va a haber un procedimiento, va a tener un abogado, no va a quedar sin pega a los 2 segundos porque se dijo en una entrevista de prensa por un político que no tenía el apoyo. Y por supuesto una GoPro por carabinero es lo mínimo que un país Eso hace rato, como Sí, Chile puede ¿y tener. por qué no? ¿Por qué no? 60.000. Nos decían que eran costos, después se compraron 600, pero por favor. Sí. O sea, es como Chile, como el DEF, dice con el usted. nivel de ingresos de Chile no puede haber ni un policía en la calle sin GoPro, no solo para protección de él, para protección también De la del ciudadanía, ciudadano, pues, del claro. delincuente, de cualquiera. Y ojalá GoPro en el auto, como en otros Si no, países, vamos a terminar todos con Sí. GoPro. ¿eh? y en la solapa. Hola, buenos Hola. días a todos, a todas. Sí. Kevin, usted como jefe de seguridad de Santiago, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen precisamente a lo que estamos conversando, ¿no? Las vecinas decían recién, Blanca, por ejemplo, decía, llega primero seguridad ciudadana, pero también están bien atados de manos hasta dónde pueden llegar. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes, a su juicio, con su experiencia, cree que le falta todavía al personal municipal para trabajar frente a la delincuencia? Bueno, primero que todo creo que es necesario apuntar respecto al rol y efectivamente cuáles son las aptitudes en general que tienen los municipios para enfrentar la seguridad. Bueno, durante el último tiempo hemos visto cómo los municipios y
en general las direcciones de seguridad se han convertido en actores fundamentales también para el apoyo, sobre todo en el trabajo preventivo, que es finalmente donde nosotros tenemos que empezar y donde hemos empezado a fortalecer el trabajo. Muy bien señalaba la vecina también respecto a cómo el municipio también es el primer agente principalmente que llega. Nosotros generalmente y siempre para todos los procedimientos trabajamos muy de la mano con Carabineros y con las otras instituciones que también se hacen cargo también de problemas de seguridad, tanto de la persecución penal e incluso de la justicia reparatoria, que entendamos que el delito también, y en general la fenomenología de la seguridad, tiene todo un ciclo y es importante que como Estado y como instituciones podamos hacernos cargos de cada una de ellas. El municipio y Carabineros dentro del aspecto preventivo, la Fiscalía y la PDI dentro de la persecución penal, y nosotros también como municipio y otras instituciones del Estado también hacerse cargo de la justicia restaurativa también, de las víctimas de delitos violentos, por ejemplo, que también estamos viendo que tiene sus secuelas súper importantes. Así que el municipio dentro de ese trabajo y dentro de cómo hemos comenzado a trabajar esta administración, entendemos también esta visión integral de la seguridad, más allá también de lo que nosotros podamos hacer dentro del trabajo preventivo, sino también el aspecto situacional, el aspecto psicosocial que es relevante, que es muy relevante porque entendemos de que es la base de la prevención, así también el fortalecimiento de una seguridad comunitaria, de trabajar con los vecinos, de escuchar también cuáles son sus demandas, porque entendemos también de que son los agentes fundamentales también del trabajo, porque como muy bien señalaba la vecina, ellos son los primeros observadores. Sí, gracias Kevin por esta conversación. Kevin Díaz, jefe de seguridad de Santiago. Que esté muy bien, buen día. Santiago Comuna. No Santiago región. Comuna, claro. Santiago. Yo quería Santiago Centro, como se le conoce también. Claro. Comentar sobre lo que decía la diputada Orsini antes, que cuando alguien sale a comprar un arma es una falla. Evidentemente que es una falla, pero no de las policías. Yo creo que es una falla del Estado. No es lo mismo que falle el Estado que fallen las policías, porque cuando tú los mandas y les quitas el piso, no puedes esperar que hagan la pega de forma efectiva. Si ante cualquier problema, la misma golpiza que hablábamos antes, salen todos los voceros políticos diciendo esto hay que refundarlo, esto hay que destruirlo, esto no sirve para nada, preso el carabinero, antes de preguntar, mire, respecto del video, esto no lo he dicho todavía nunca en la prensa, el video que yo subí de una vecina, me han citado a la fiscalía 3 veces, para una de esas fui, para que yo diga quién me mandó el video, quién de los vecinos. ¿Usted cree que yo voy a exponer a una junta de vecinos o a una vecina en particular? Querían saber, para ir a la fuente, periciarle el celular probablemente. ¿Usted cree que yo voy a exponer? O sea, 3 citaciones para el que subió el video. Yo digo, de los 20 de la golpiza, ¿algunos lo habrán citado 3 veces? Entonces, acá lo que pasa yo creo que el terror, hoy día Blanca siente terror. Yo creo que Blanca siente terror de la delincuencia. Ese terror hay que moverlo. El que tiene que sentir terror es el delincuente al carabinero. Cuando un narco, cuando un mechero, cuando un ladrón ve a un carabinero, yo quiero que sienta terror, porque de lo contrario, nuestro Chile no lo vamos a recuperar. Y hay una falla evidentemente, pero de quitarle el piso. Nadie puede hacer su pega si no es con un piso político, si no es con un apoyo, si no es con la formación, la indumentaria y la capacidad. Por eso nuestro proyecto es tan de fondo de decir, no más proporcionalidad de la fuerza, vamos a la razonabilidad de la fuerza. El carabinero tiene que poder enfrentarse a una turba de 5, de 10, tiene que poder darte una instrucción. Primero el bastón retráctil, después el tema eléctrico, después los gases y por supuesto que también el arma de fuego. Hoy día el delincuente no le tiene miedo a alguno. Mire usted la golpiza que le han dado a policía en Iquique, la golpiza ya se nos subió a la cabeza. Kevin Díaz hablaba antes de Santiago, él tiene una tarea súper difícil. ¿Por qué? Porque su alcaldesa dio una señal cuando asumió, dijo voy a dar 1.500 permisos ambulantes, después no dio ni uno, pero el solo anuncio provocó que Santiago Centro se llenara de ambulantes ante la expectativa del permiso que había prometido la alcaldesa. Kevin Díaz lo debe estar pasando pésimo hoy día porque está lidiando con esa expectativa. Entonces, cuando estamos en política, somos también voceros y damos señales. Cuando tuiteaban antes, gracias totales muchachos, cuando el presidente de la República en el discurso del 1 de junio dice, me ha impresionado porque 45% de los autos estaban destruidos, por favor. ¿Quiénes son los que coqueteaban con la violencia durante 2 años y decían, gracias totales muchachos? O la diputada que decía, no esta diputada, la diputada que decía, vamos, esto dan ganas de ir a quemarlo todo. O sea, ¿no sabían que se habían destruido casi el 50% de los vehículos policiales como parte del estallido social? ¿Fue una sorpresa de verdad?
Yo no creo eso. A ver, diputada, porque lo que está diciendo les está endosando a ustedes Catalina como, Pérez, como sí, coalición, eso. Presidente como de coalición RN, o como por lo menos a Prueba de Dignidad, o usted que pertenece al Frente Amplio, la responsabilidad de haber casi alentado la cueca, como un poco se dice en buen chileno, ¿no es cierto? Sí, antes que eso yo quiero traer una cosita y te voy a responder, te prometo de inmediato la pregunta que me hiciste, pero yo quiero recordar a Angelo Estrada, de 23 años, que el año 2012, cuando Gendarmería estaba trasladando a un preso y se vio enfrentado a una turba de estudiantes, disparó al cielo y mató a un joven de 23 años que también tenía pareja, tenía madre, que estaba mirando y que estaba observando. Entonces, sacar el arma de fuego para disuadir tampoco es inocuo. ¿Cuántas vidas vamos a perder en el camino si tratamos de aplicar la estrategia que dice el diputado Alessandri para que el delincuente les tenga miedo? Entonces hay que tener cuidado con eso de la racionalidad, porque también pueden perderse vidas inocentes y este joven de 23 años tampoco es un número, también es una persona que perdió la vida y que era inocente. Ya. Ahora, sobre la responsabilidad sobre alentar la violencia. Sobre ese caso, ¿sabemos qué ocurrió finalmente con esa persona? Si finalmente se hizo una investigación y no se ajustó ese procedimiento cuando él dispara, ¿hubo alguna...? Yo no me acuerdo muy bien de ese caso, pues yo estaba justamente cubriendo en ese minuto las noticias y lo que usted está contando mire, se trata de lo siguiente, hay un camión, o ¿cómo se llama? ¿no? Furgón un furgón de gendarmería convoy. y se ve en un momento, está en una de estas calles chicas del centro de Santiago y se ve como una turba de jóvenes estudiantes, ¿no es cierto?, se acerca, esta persona, claro, entra en pánico y saca su arma de servicio y dispara hacia arriba. ¿Qué es lo que pasó? Como estaba rodeado de edificios, había un joven que se había asomado a la ventana y claro, trágicamente ese disparo le termina, ¿no es cierto?, cobrando, no sé si lo que es gravísimo, porque él quedó con daños severos. Yo no sé si finalmente murió este joven. Habría que chequearlo, pero quedó con daños severísimos, porque imagínense ustedes, además, la bala se alojó en la cabeza. Por eso, pero ese disparo al cielo, ¿se ajustó a lo que tenía que hacer esa persona o no? Esa es mi pregunta. Según el criterio del diputado Alessandri, sí, porque había una turba que se estaba acercando ahí está la a formación. un funcionario. Calle pequeña, edificios altos, no dispares hacia arriba, ¿cierto? La formación, o sea, ahí sí hay un abajo, tema de formación. No es lo mismo en un pero ahí descampado. estaría de acuerdo con la diputada Orsini entonces, que hay un tema de formación. Por supuesto que hay que mejorar en cómo tú usas el arma, si tiene que estar muy capacitado. No es lo mismo disparar en un descampado que disparar en una calle pequeña de Santiago Centro con edificios en altura. Sí, pero que la puede terrible. usar. Pero para usted de todas formas es más grave que estén inhibidas estas personas en su función más que su formación. Porque para dejarlo súper claro la postura de cada uno. Sí, porque están inhibidas, muere el Cabo Florido, porque están inhibidas, muere la niña Tamara Moya, porque están inhibidas. No hay ningún carabinero que haya sido dado de baja por defensa personal. Pero ¿cómo que no? ¿Que por defensa personal? Todos los casos del estallido en que cuando en humo, porque se determinó que no era defensa personal. Ocupan sus escopetas de orden público. Hay muchos presos por eso, por ocupar la escopeta que el mismo Estado les dio, que el mismo Estado les compró. Las balas no eran las correctas, es una discusión antigua ya, pero el Estado le puso esa escopeta antidisturbio en su mano y él la ocupó y está preso hoy día. Porque lo ocupó, por ejemplo, en contra de ¿cómo se llama nuestra? Disculpe, se me fue el nombre. La Fabiola Campillay, que era una trabajadora que estaba dirigiéndose a su hogar y fue víctima de una bomba lacrimógena que le quitó la vista. Claro, ese carabinero no se estaba defendiendo. Por supuesto que ese carabinero tiene que pagar como un civil, porque lo que cometió es un delito gravísimo. Yo creo que lamentablemente Chile ya pasó esa línea de no retorno, en que volver al orden, volver a respetar a las policías, necesariamente va a tener enfrentamientos de fuerza. Y esos enfrentamientos de fuerza van a tener problemas, por supuesto, pero ya Chile pasó la línea del respeto a las policías, al crimen, Tengo a los mucha vecinos. más esperanza que tú. Los portonazos hoy día no te preguntan ni te amenazan, te disparan primero y después te conversan, y lo hablábamos fuera de micrófono recién. Comparto que llegamos a un punto de no retorno de legitimidad a las policías, pero yo tengo bastante más esperanza. No creo que la respuesta sea elevar la fuerza ni la violencia. Creo que la respuesta es repensar las policías y de entregarle a Chile unas policías modernas. El punto de no retorno que yo me refiero es el de la violencia en los atracos. O sea, ya pasamos cualquier cosa que hubiéramos escuchado de Colombia, de México.
Ya pasamos eso. Pero por supuesto, Entran miremos la disparando. experiencia, como conversábamos antes, miremos la experiencia de Colombia, de México, donde se ha militarizado a las policías, donde se ha subido el poder de fuerza de las armas de las policías y ¿con qué nos hemos encontrado? Viene acá... Lidardo. ¿Con qué se encontraron, Lidardo? ¿Con qué se han encontrado? Con el aumento de la fuerza de las policías, con la militarización de las poblaciones. Es que el avance de tanto en México como en Colombia del delito, que fue exponencial, la creación de los múltiples carteles, desbordó cualquier situación de manejo de Estado hasta el día de hoy. Conversaba con alguien el fin de semana que me decía, mire, vi una caravana de blindados y de todo, y yo pensé que era la Policía Federal Mexicana y era el cartel Nuevo Jalisco Nueva Generación el que tenía, Imagínate. bueno, haciendo gala de esa situación. Bueno, ¿Ha pero ya... disminuido la violencia? No ha disminuido. No ha disminuido ni en Colombia ni en México. Bueno, o sea, lo decía anoche en el noticiero que uno de los desafíos fundamentales que tiene el nuevo presidente electo es precisamente bajar los índices de violencia. Colombia tiene hoy 5.200.000 desplazados internos. Entonces, cuando uno toma la cifra global, y aquí viene el punto yo creo que a donde queremos llegar es, Chile debe mirar esos ejemplos para saber cuál es la fórmula que se le puede aplicar mejor a Chile, que no es ni el ejemplo colombiano, claro, ni el ejemplo colombiano ni el mexicano, sino la fórmula chilena. Y yo creo que nos estamos demorando mucho en buscar nuestra propia fórmula de fortalecimiento, porque ¿sabe qué nos pasa? Como le pasó a estas naciones, que se desbordó todos los cauces y la sociedad hizo normal. Es normal que alguien saliera con una ametralladora en el centro de Bogotá